El director le dijo a Black Boy que tocara el piano como broma. Lo que sucedió después conmocionó a toda la escuela. Marcus Williams siempre había sido subestimado en la escuela. El director, el señor Roberts, pensó que sería divertido burlarse de él, diciéndole que tocara el piano como broma. Nadie esperaba que Marcus se pusiera de pie y demostrara que todos estaban equivocados. Lo que sucedió después conmocionó a toda la escuela hasta los cimientos, convirtiendo a Marcus de un estudiante ignorado en alguien que nadie se atrevería a subestimar jamás. No creerán el giro que lo cambió todo. No se dejen llevar. Esta es una historia que deben escuchar. Antes de empezar, denle me gusta a este video y comenten desde donde lo ven. Su apoyo nos ayuda a traer historias más impactantes. Ahora, comencemos. Marcus Williams estaba sentado tranquilamente al fondo de su clase de historia, con la mirada fija en la ventana mientras el sol se ponía, proyectando un resplandor anaranjado sobre el campus. Siempre había sido un estudiante callado y reservado, nunca de los que levantan la mano ni arman un escándalo. No era porque no tuviera pensamientos que compartir ni ideas que expresar. Más bien, había aprendido desde muy joven que a la gente como él, negra y de un barrio pobre, rara vez se le daba la oportunidad de destacar. Sus compañeros de clase nunca parecían fijarse en él. Y los profesores, bueno, no eran la excepción. Pero nada de esto le preocupaba a Marcus. Había aprendido a aceptarlo. Pero hoy era diferente. Hoy, algo en su interior se sentía incómodo. Habían pasado algunas semanas desde que el nuevo director, el señor Roberts, se había hecho cargo de la escuela, y Marcus ya percibía la tensión. El señor Roberts era estricto, pero más que eso, le gustaba dar un espectáculo para demostrar su autoridad. Era el tipo de hombre que usaba su posición para humillar a los demás, haciéndolos sentir pequeños e insignificantes. Y por alguna razón, Marcus se había convertido en uno de sus blancos. Todo había comenzado con pequeños comentarios aquí y allá. Comentarios casuales sobre su vestimenta, su comportamiento, su forma de caminar. Pequeñas cosas que a la mayoría les parecían inofensivas, pero que se sentían como pullas dirigidas directamente a su confianza. Ese día, durante el almuerzo, Marcus había escuchado al señor Roberts hablando con un grupo de profesores. Este chico, dijo con una sonrisa burlona, es un enigma, siempre tan callado. Podría ser una verdadera estrella si se esforzara. Qué lástima que se esconda tras esa pared. Los profesores se rieron, pero las palabras se le quedaron grabadas en la mente, causándole dolor. No necesitaba la aprobación de gente a la que no le importaba. Pero por alguna razón, ese momento persistía en su mente. Era como si el señor Roberts ya hubiera decidido quién era antes de que Marcus tuviera la oportunidad de mostrarle algo diferente. Entonces, cuando sonó el timbre y Marcus entró en la siguiente clase, vio al señor Robert de pie al frente, con los brazos cruzados y una sonrisa pícara. «Ah, Marcus», dijo el señor Robert con la voz cargada de burla. «Hoy tengo un pequeño reto para ti. Verás, hay un piano en el aula de música. Todo el mundo me dice que eres un prodigio musical. ¿Qué te parece? ¿Tocas algo para nosotros? Muéstranos lo que puedes hacer». La sala se quedó en silencio. Marcus se quedó paralizado. Era una petición absurda, una que claramente no pretendía animarlo, sino avergonzarlo. Nunca había tocado el piano delante de nadie, y aunque había aprendido a tocar solo, la idea de que se rieran de él lo aterrorizaba. Pero algo dentro de Marcus se agitó. Su corazón latía más rápido, sus palmas comenzaron a sudar y, por primera vez en mucho tiempo, sintió un fuego ardiendo en su interior. No permitiría que se sintiera inferior hoy. Sin decir palabra, se levantó y caminó hacia la puerta, con la espalda recta y la cabeza bien alta. Sus compañeros lo miraron fijamente, sin saber qué esperar. Señor Roberts arqueó una ceja, divertido. «Estamos esperando, Marcus», dijo con una voz cargada de sarcasmo. «Impresionanos». Mientras Marcus caminaba por el pasillo hacia la sala de música, oía los susurros a sus espaldas,
las risas que le siguieron, pero las ignoró. Solo pensaba en una cosa: demostrarles que se equivocaban, demostrarle al señor Roberts que no podía ser objeto de burla. Hoy no. La sala de música estaba en silencio cuando entró. Se acercó al piano. Sus dedos temblaban ligeramente al tocar las teclas. Respiró hondo, dejando a un lado las dudas que siempre lo habían acompañado. No iba a ser objeto de burla. Ni ahora ni nunca. Con una exhalación profunda, Marcus comenzó a tocar. Las primeras notas fueron tentativas, inseguras, pero entonces algo cambió. La melodía fluyó de él, suave y sin esfuerzo. La música se apoderó de él y se perdió en ella. Sus dedos se movieron sobre las teclas como si siempre hubieran pertenecido allí, creando un sonido tan hermoso que llenó toda la sala. El sonido era crudo, emotivo y conmovedor. Y mientras la música llenaba el aire, Marcus se dio cuenta de algo. Ya no era el chico callado e ignorado. Era alguien capaz de hacer que la gente lo escuchara, alguien a quien no se podía ignorar. Las risas y las burlas de antes parecieron desvanecerse. En ese momento, solo eran él y la música, la conexión que siempre había anhelado. Cada nota que tocaba era una declaración, una respuesta a todas las veces que lo habían ignorado, una refutación a las etiquetas que otros le habían puesto. La transformación había comenzado. Para cuando terminó, la sala estaba completamente en silencio. Ni una sola persona se atrevía a hablar. El silencio era ensordecedor. Marcus permaneció allí, con el pecho subiendo y bajando con cada respiración, el corazón acelerado. Lo había logrado. Les había demostrado quién era. Y eso en sí mismo era una victoria. Pero lo que sucedió después conmocionaría a la escuela hasta sus cimientos. Mientras Marcus estaba junto al piano, el silencio en la sala era sofocante. Podía sentir el peso de las miradas sobre él, sus compañeros, los profesores y, sobre todo, el señor Roberts. La expresión burlona del director se había desvanecido, reemplazada por algo más. Marcus no lograba identificar qué era, pero de una cosa estaba seguro. Algo había cambiado. Por un momento, consideró salir de la sala, dejándolo todo atrás. Ya había demostrado su punto. Pero mientras la última nota de la melodía flotaba en el aire, Marcus se dio cuenta de que lo que acababa de hacer no se trataba solo de demostrar algo a quienes habían dudado de él. Se trataba de demostrarse a sí mismo que era más que el chico que todos habían asumido. Y esa comprensión fue poderosa. La tensión en la sala seguía siendo densa, pero la atmósfera había cambiado. Nadie se atrevía a hablar. Entonces, como si estuviera en la sala de preguntas, el señor Roberts finalmente rompió el silencio. Su voz, aunque seguía tranquila, carecía de la confianza que había mostrado antes. Bueno, dijo lentamente, como si buscara las palabras adecuadas. Eso fue inesperado. Marcus se quedó allí, esperando el inevitable insulto, el comentario mordaz que seguiría. Pero en cambio, el señor Roberts simplemente asintió, aunque no estaba claro si estaba reconociendo la opinión de Marcus. Talento o simplemente reconocer su desafío. Los demás estudiantes, que momentos antes habían estado susurrando a sus espaldas, ahora lo miraban con incredulidad. Algunos aún procesaban lo que acababa de suceder, mientras que otros parecían casi desconcertados. A Marcus no le importaron sus reacciones. Había terminado de buscar su aprobación. Este momento era para él, para nadie más. Pero antes de que pudiera darse la vuelta e irse, ocurrió algo inesperado. Una estudiante llamada Kale, una chica que siempre había estado al margen, se le acercó. Sus ojos estaban abiertos de admiración. Pero había algo más en su mirada, una mezcla de respeto y una nueva comprensión. Eso fue increíble, Marcus, dijo con voz suave pero sincera. No tenía ni idea de que pudieras tocar así. Marcus, sorprendido, dudó un momento. Nunca había sido de los que aceptaban cumplidos, y desde luego nunca los había esperado de alguien como Kale. Era popular,
segura de sí misma, siempre rodeada de amigos. Escucharla hablarle así le hizo sentir algo extraño, una mezcla de orgullo y vulnerabilidad. Gracias, dijo Marcus, en voz baja, aunque su voz tenía un matiz de incertidumbre. No estaba preparado para este nivel de atención, y el repentino cambio en la forma en que la gente lo veía le pareció casi surrealista. Pero mientras Cale se alejaba, sus palabras persistían en su mente. No tenía ni idea de que pudieras tocar así. Se preguntó cuántas personas lo habían subestimado de la misma manera. Cuántas personas lo habían descartado sin darle la oportunidad de demostrar quién era realmente. Durante tanto tiempo, había vivido a la sombra de las expectativas ajenas, dejando que sus suposiciones dictaran su camino. Pero ahora algo dentro de él estaba despertando. Tal vez esto era solo el principio. Marcus salió de la sala de música, con el peso del día aún sobre sus hombros, pero ya no lo aplastaba. Los pasillos parecían más silenciosos ahora, casi serenos. El ruido habitual de charlas y risas se sentía distante, como si Marcus hubiera entrado en un mundo diferente. Por primera vez, sintió una sensación de control sobre su propia vida. Había dejado una declaración. Les había demostrado lo que podía hacer. Ahora podía concentrarse en el siguiente paso, fuera cual fuera. Mientras hacía de camino a su siguiente clase, lo detuvo nada menos que el señor Roberts. El director, que una vez se burló de él, ahora se interponía en su camino, mirándolo con una expresión extraña. Marcus, dijo lentamente, casi como si eligiera sus palabras con cuidado. Debo admitir que me equivoqué contigo. Eres mucho más de lo que esperaba. Por un momento, Marcus se quedó sin palabras. Había esperado que el señor Roberts lo ignorara, que lo desestimara como siempre lo hacía. Pero en cambio, había algo diferente en el tono del director, algo que insinuaba respeto, tal vez incluso un poco de asombro. La mente de Marcus corría. ¿Qué estaba pasando? ¿Era una trampa? ¿Intentaba el señor Roberts manipularlo de alguna manera? Pero antes de que Marcus pudiera responder, sonó la campana, señalando el comienzo de la siguiente clase. El señor Roberts lo miró por última vez. Una mirada que, por primera vez, no contenía el peso de un juicio. Simplemente asintió. Y con eso, se dio la vuelta y se alejó. Marcus estaba de pie en el pasillo, con el corazón latiéndole con fuerza. Acababa de enfrentarse a su peor miedo, ser humillado por alguien en una posición de poder. Y no solo había sobrevivido, sino que había salido fortalecido. Había tomado el control de la situación de una manera que nadie podría haber anticipado. Pero Marcus no sabía que esto era solo el comienzo de un viaje que cambiaría su vida para siempre. En el momento en que entró en esa sala de música, algo cambió, no solo en cómo lo veían los demás, sino en cómo se veía a sí mismo. Y mientras caminaba hacia su siguiente clase, no tenía ni idea de que su transformación estaba lejos de terminar. Estaba a punto de aprender que lo que comenzó como un simple acto de desafío desencadenaría una cadena de eventos que nadie, ni siquiera Marcus, podría haber predicho. A la mañana siguiente, Marcus entró a la escuela sintiéndose diferente. El chico que solía mantener la cabeza gacha en los pasillos abarrotados ahora se erguía. Ni orgulloso, ni arrogante, simplemente consciente. Consciente del cambio que se había producido en su interior, consciente de que algo poderoso había despertado. Ya no era solo el estudiante silencioso de la última fila. La gente había vislumbrado quién era realmente, y el impacto de eso aún se sentía. Los susurros lo seguían mientras se movía por los pasillos. No los habituales susurros llenos de juicios o risas. Estos susurros estaban llenos de curiosidad. Algunos estudiantes asintieron al reconocerlo. Otros lo miraron fijamente. Algunos incluso se apartaron, haciéndole espacio, algo que nunca antes había sucedido. Fue sutil, pero Marcus lo notaba todo. Durante años, había sido invisible. Ahora, cada mirada, cada conversación en voz baja parecía girar a su alrededor. Llegó a su casillero
Antes de que pudiera abrirlo, una voz interrumpió sus pensamientos. «Hola Marcus», era Cale otra vez. Estaba allí de pie, con una cálida sonrisa en el rostro, sosteniendo algo en las manos. «Te traje esto», dijo, entregándole una pequeña bolsa de papel. «Mi mamá hace los mejores muffins de arándanos. Te lo ganaste ayer». Marcus parpadeó, completamente desprevenido. Abrió la bolsa lentamente y vio un muffin bien envuelto, aún tibio. La miró, sin saber qué decir. Nadie había hecho algo así por él antes. No en esta escuela, no de esta manera. «Gracias», dijo finalmente, con la voz más suave de lo que pretendía. Cale sonrió y se alejó, saludando sin decir palabra. El pasillo se sintió extrañamente silencioso después de eso. Al volver a su casillero, otro estudiante se acercó. Seke, un estudiante alto de último año conocido por su lengua afilada y su liderazgo en la banda de la escuela. «¿Tocas?», preguntó Seke, con los brazos cruzados y las cejas arqueadas. Marcus asintió con cautela. «¿Quieres tocar algo para la presentación de primavera de la semana que viene? Necesitamos un solista. Nada de audiciones. Ya demostraste tu valía». El tono de Seke era neutral, pero tenía peso. No se ofrecía por lástima ni para presumir. Era respeto. Respeto de verdad, merecido. Marcus hizo una pausa. Esa presentación era uno de los eventos más importantes del año, al que asistían padres, miembros de la junta escolar e incluso, a veces, la prensa. Ni siquiera había soñado con formar parte de ello. «De acuerdo», dijo en voz baja, pero con seguridad en la voz. «Lo haré». Seke esbozó una media sonrisa y se marchó. Así, sin más, la decisión estaba tomada. Pero no todos estaban contentos. En la oficina principal, tras una puerta cerrada, el director Robert paseaba de un lado a otro. Acababa de terminar una llamada y estaba pálido. Los sucesos del día anterior habían desatado una tormenta para la que no estaba preparado. El superintendente se había enterado de lo sucedido. También la alcaldía. Las imágenes del aula de música, grabadas con el teléfono de un estudiante, habían llegado de alguna manera a la junta del distrito. Se habían hecho virales de la noche a la mañana. Robert se frotó las sienes. Esto era malo. Muy malo. El chico del que una vez se había burlado era ahora la estrella emergente de la escuela. Y peor aún, alguien había filtrado el apellido de Marcus. Ya no era solo Marcus. La gente había empezado a susurrar Marcus Langford. Ese nombre significaba algo porque su padre no era un hombre cualquiera. Nadie en la escuela sabía que el padre de Marcus, Daniel Langford, era uno de los agentes federales de más alto rango del país, trabajando directamente bajo las órdenes del Departamento de Justicia y con vínculos previos con el FBI. Un hombre cuya reputación tenía peso tanto en política como en seguridad nacional. Robert se había burlado de ese nombre sin saber quién se escondía tras él. Ahora, la verdad comenzaba a filtrarse. Y cuando esa verdad saliera a la luz, todo, cada insulto, cada broma, cada momento de humillación pública, volvería para atormentar a los responsables. Mientras tanto, Marcus desconocía el caos que se desataba tras bambalinas. Solo sabía que algo en su interior había cambiado. Y ahora el mundo finalmente comenzaba a verlo tal como era. Pero no tenía ni idea de que su actuación en la exhibición de primavera desencadenaría una cadena de acontecimientos mucho más allá de lo que pudiera imaginar. Algo mucho mayor se avecinaba. La mañana de la exhibición de primavera llegó con una electricidad en el aire que todos podían sentir. Los profesores se movían más rápido. Los estudiantes susurraban más alto. Incluso el conserje detuvo su barrido para mirar hacia el auditorio. Algo era diferente. Algo grande se avecinaba. El aire estaba cargado de anticipación, pero nadie podía explicar por qué. Simplemente lo sabían. Marcus estaba sentado en silencio tras bambalinas, con el violín en el regazo y los dedos temblando, no de miedo, sino de algo más profundo, de poder.
Había practicado hasta que le sangraron las yemas de los dedos. Se había encerrado en su habitación durante días, negándose a dormir hasta que cada nota fuera perfecta. No por venganza, ni por fama, sino porque por primera vez tenía algo que decir. Y lo diría a través de cada cuerda de ese violín. Afuera, el auditorio estaba repleto. Padres, estudiantes, maestros e incluso reporteros locales llenaban los asientos. El director Roberts estaba de pie cerca del fondo, apenas respirando. Había esperado que la historia se desvaneciera, pero solo había cobrado más fuerza. Demasiados ojos observaban ahora. Demasiados oídos escuchaban, y para su horror, alguien de la oficina del distrito había llegado, sentado silenciosamente en la primera fila, con los brazos cruzados y el rostro indescifrable. Cale estaba de pie cerca de la entrada del escenario, observando a Marcus a través de las cortinas. Se había convertido en su mayor apoyo sin siquiera darse cuenta. Creyó en él cuando nadie más lo hizo. Sus ojos brillaban con un orgullo silencioso. Sabía algo que nadie más sabía. Esta actuación era más que solo música. Era una declaración. Seke dio un paso al frente para presentar el siguiente acto. Su voz resonó en el silencioso auditorio. Nuestro último artista de hoy es alguien que no necesita presentación. Todos vieron lo que sucedió la semana pasada. Todos lo sintieron, pero hoy no está aquí para hablar. Está aquí para hablar de la única manera que sabe. Se hizo a un lado. Y ahora Marcus Langford. Los focos cayeron sobre Marcus como una ola. Caminó hacia adelante lentamente, con el peso del mundo sobre sus hombros, pero con la espalda recta y la cabeza alta. Ocupó su lugar en el centro del escenario. El silencio se prolongó tanto que el público podía oír su propia respiración. Entonces levantó el arco. La primera nota cortó el aire como un rayo. No fue dulce. Fue cruda. Dolor, ira, belleza, fuerza, todo colisionó en esa frase inicial. Y mientras tocaba, el tiempo pareció congelarse. La gente dejó de parpadear. Las bocas se abrieron. No estaba tocando una canción. Estaba contando una historia. Cada vez que el toro tocaba las cuerdas, le hablaba al niño interior de cada oyente, que alguna vez había sido ignorado, burlado u olvidado. Cada crescendo era un grito para quienes nunca tuvieron voz. Cada pausa era un momento para respirar para quienes siempre tuvieron que contenerla. No era solo música. Era redención. Incluso los maestros que una vez lo vieron a través de él ahora lo miraban fijamente, atónitos. Cale apretó las manos con fuerza, con lágrimas en los ojos. El director Roberts se removió incómodo en la espalda, con el sudor corriéndole por el cuello. Nunca se había sentido más expuesto. A mitad de la actuación, sucedió algo increíble. Un hombre entró al auditorio silenciosamente y se detuvo junto a las puertas, alto, elegantemente vestido con un traje negro y una presencia autoritaria que silenciaba incluso los susurros. Llevaba una placa federal prendida a su chaqueta. Era Daniel Langford, el padre de Marcus. La multitud aún no tenía idea de quién era, pero el director Roberts lo vio y su rostro palideció. El hombre del que se había burlado a través de su hijo ahora estaba allí, con los brazos cruzados, observando. Y entonces Marcus dio la nota final. El auditorio estalló en silencio. No aplausos, todavía no. Solo un silencio atónito, como si todos intentaran procesar lo que acababan de presenciar. Y entonces una persona se puso de pie. Cale aplaudió lenta y orgullosamente. Otros la siguieron. En segundos, la sala rugió de aplausos. La gente se puso de pie. Estallaron vítores. Los estudiantes que nunca habían hablado con Marcus ahora coreaban su nombre. Pero Marcus no oyó nada. Sus ojos estaban fijos en una persona, su padre. Y Daniel Langford, por primera vez en su vida, tenía lágrimas en los ojos. Marcus bajó del escenario, violín en mano, con el corazón latiendo como un trueno. La multitud rugió detrás de él, pero todo se sentía distante, como si el ruido viniera de otro mundo.
Sus ojos estaban fijos en el hombre que esperaba al borde del auditorio, el mismo hombre cuya ausencia había moldeado su silencio. El mismo hombre cuya presencia ahora hacía que el aire fuera imposible de respirar. Su padre. Daniel Langford dio un paso al frente. Marcus se quedó paralizado. Por un instante, toda la sala se desvaneció. Los aplausos, las luces, la gente. Nada importaba. Solo quedaban un padre y un hijo, separados por años de dolor y silencio, ahora de pie, cara a cara, en el ojo de la tormenta. La voz de Daniel se quebró al hablar. Jugaste con la verdad, hijo, y escuché cada palabra. Marcus sintió que algo en su pecho se desmoronaba. No respondió. Simplemente avanzó lentamente, paso a paso, hasta que lo alcanzó. Y entonces Daniel hizo algo inesperado. Abrazó a Marcus con fuerza, con orgullo, sin vergüenza. La sala se quedó sin aliento. Cale se tapó la boca. El profesor miró fijamente, atónito. El director Robert se hundió en su asiento como un hombre que intenta desaparecer en el suelo. No podía apartar la vista de la placa federal, que aún brillaba en el bolsillo de la chaqueta de Daniel. Daniel se giró hacia el escenario y alzó la voz. Me llamo agente especial Daniel Langford, del FBI, y sí, este es mi hijo. Puede que se hayan burlado de él. Puede que lo hayan silenciado, pero acaba de enseñarle a toda esta escuela más de lo que sus libros jamás podrían. La sala se sumió en un silencio absoluto. La semana que viene, el FBI lanzará una iniciativa nacional de música juvenil centrada en escuelas desfavorecidas. Y esta escuela está a punto de convertirse en nuestra primera sede asociada. ¿Por qué? Por un estudiante, un violín y una verdad. Puso una mano sobre el hombro de Marcus. Este joven no solo se ganó el respeto, cambió el rumbo de muchas vidas. El director Roberts se levantó tembloroso, con el sudor goteando por la cara. Intentó hablar, pero su voz se quebró bajo la presión. No tenía ni idea. Te aseguraste de no hacerlo, respondió Daniel con frialdad. Viste su piel, no su alma. Pero ahora recordarás su nombre. Los periodistas lo acosaron, con las cámaras encendidas. Marcus intentó retroceder, pero su padre lo estabilizó. No estabas destinado a estar en las sombras, susurró Daniel. Naciste para dominar la luz. Cale corrió hacia Marcus y lo abrazó con fuerza. Lo lograste, dijo. Hiciste que todos escucharan. Mientras la multitud se apiñaba, coreando su nombre, Marcus se irguió como nunca. Ya no era invisible, ya no era olvidado. El chico al que ignoraban se había convertido en el titular del que el mundo no podía dejar de hablar. A la mañana siguiente, la actuación se había vuelto viral. Los principales medios de comunicación la cubrieron. El nombre de Marcus fue tendencia nacional. El FBI confirmó su colaboración con la escuela y los estudiantes comenzaron a hacer fila para inscribirse en el nuevo programa inspirado en él. El director Roberts fue puesto en licencia administrativa pendiente de revisión. Los profesores comenzaron a realizar formularios abiertos con los estudiantes. La cultura de la escuela cambió de la noche a la mañana. Pero nada de eso comparado con lo que sucedió el fin de semana siguiente. Marcus y Daniel entraron al Carnegie Hall. Esta vez no como visitantes, sino como artistas. El nombre Langford ya no sonaba con vergüenza. Resonaba en cada rincón de ese gran salón, junto con el sonido de un violín que una vez lloró, pero ahora se elevaba.